Bueno, Roger, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista que va a estar muy buena. Así que, ¿cómo andás? Bien, bien, hermanos, saludos y gracias por tenerme aquí en tu show, diríamos, ¿verdad? La verdad que, gracias, hermano. Obvio, obvio, un placer tenerte acá. Es mi segunda entrevista a un jugador profesional, así que con muchas ganas de que cuentes toda tu historia y todo eso. Así que nada, mi primera pregunta es empezar desde el comienzo. Sé que tú sos de Honduras, pero viniste desde muy chico acá a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, nací en Honduras y a los 11 años, en el año 98, mis padres deciden traer a la familia a Denver, Colorado, y bueno, desde ahí empezó mi vida en Estados Unidos. Qué bien, qué bien. ¿Y ya el fútbol empezó desde Honduras o empezaste a jugar al fútbol acá en Estados Unidos? Desde Honduras, hermano, desde Honduras. La verdad que allá el fútbol de barrio se juega en todos lados. Desde niño, creo que 3, 4 años de edad, todos los niños ya juegan afuera. Honduras es un país muy tropical, entonces pasa afuera en su casa uno, y desde chiquito la pelota para uno siempre ha sido lo máximo. Vengo de una ciudad donde hay un equipo profesional, entonces eso pues aún está dentro de la sangre de la gente de la ciudad, porque el equipo profesional es lo que uno admira, los jugadores profesionales de ahí del Puerto Cortés, donde yo crecí, y desde ahí nací con eso del fútbol, y cuando llego a Estados Unidos, pues la mentalidad de seguir jugando fútbol sigue, y cada vez se vuelve un poquito más grande. Qué bien, qué bien. ¿Fue un cambio muy duro pasar desde Honduras a Estados Unidos por el idioma, la cultura, todo eso? ¿O crees que te agarró muy chico y te adaptaste muy bien acá? No, creo que la edad de 11 a 12 años ya es muy difícil porque ya está acostumbrado a uno al país de uno. Eh, la lengua es lo más difícil, creo que eso es lo que complica mucho. Yo creo que si uno hablar inglés desde el principio complica mucho porque uno quiere hacer amigos, eh, quiere hablar en todos lugares y no se puede porque el idioma no da. Y en Denver en ese entonces no había ni un latino, no habían equipo, era muy frío, entonces se complicaba el estilo de vida que yo tenía en Honduras, pero poco a poco se fue aprendiendo el inglés, y ahí empieza uno en Estados Unidos, pero al principio no es nada fácil, y creo como muchos latinos que están acostumbrados a la vida donde uno conoce al vecino, y aquí en Estados Unidos uno a veces ni conoce al vecino, no conoce a nadie, entonces eso la verdad que se complicó al principio, pero gracias a Dios salió todo bien después. Qué bien, qué bien. ¿Y cuando tú llegaste a Estados Unidos, ya empezaste a jugar al fútbol en algún club, en algún high school? ¿Cómo fue eso? Al principio me quería regresar para Honduras porque mi papá no sabía encontrar un equipo de fútbol. Como te digo, el inglés se complicaba, las son ciudades muy grandes, los equipos estaban en los lados más suburbios, para el lado del sur de Denver, donde hay más americanos, y esa área no la conocían mucho. Y bueno, el hermano mayor mío jugaba en las ligas de los domingos, y ahí se conoció a una persona que sabía dónde estaban las ligas de los menores, los clubes, y como en eso está hablando como 6 meses después, 6 a 8 meses después, es que me encuentro en un club. Pero los primeros 8 meses se me complicaba porque no había dónde jugar fútbol, entonces fue muy difícil, pero después de 8 meses me encontraron un club donde pude ir a tratarme, y pude encontrar un equipo ahí en el área de Denver. Claro, me imagino que esos 8 meses estuviste extrañando muchísimo el fútbol, ¿no? Claro, claro, porque cuando uno es de niño es lo que más admira. Si te gusta el fútbol, te quedas ahí, un deporte, y para mí era el fútbol, y es lo que me distraía, y al no tener eso, pues se me complicaba. Creo que uno se vuelve un poco rebelde en la casa, porque está en la casa encerrado, no un poquito que yo tenía o que yo mantenía en Honduras. Pero como te digo, después que encontré ese equipo, pues lo demás se jugaba. Después llegué a jugar hasta high school y universidad, ¿verdad? Pero
Al principio sí era, hermano, era complicado y se tardó 8 meses. Qué bien, qué bien. Y Roger, después que terminaste el high school, ¿tú seguiste por el college y la universidad por tema, porque querías seguir jugando al fútbol o por más temas de estudios o tus padres querían que estudies, vos querías jugar al fútbol? ¿Cómo fue ese paso del high school al college? Bueno, sí, buena pregunta. Cuando uno crece en Estados Unidos, pues el estudio y el deporte van de tú a tú, van a la par. Cuando uno va a la high school tiene que tener buenas notas para poder ir a la universidad. Y bueno, y desde muy pequeño, desde que entré al club a jugar en Estados Unidos, ahora que se llaman academias en Estados Unidos o lo que sea, un club normal. O como la Siempre se MLS. habla de ir a esa, como MLS Next, pero antes cuando yo estaba el ODP y estaba también solo clubes normales, que no había mucha academia, pero los padres, que siendo americanos, hablan siempre de becas, de cómo llegar a su hijo a la universidad, entonces ya eso se le va quedando en la mente a uno, porque si uno quiere seguir jugando fútbol, tiene que ir a la universidad, y como yo amaba el fútbol, pues se me entró a la mente que tenía que estudiar americana sí, y entonces en Estados Unidos ya tenía de estar viviendo acá, ya a los 16 años, pues ya empiezo yo a decir, pues a qué universidad voy a ir, pero jugaba en un club muy pequeño donde no venían muchos entrenadores de universidad a vernos a jugar. Entonces ahí se complicó un poco porque no podía encontrar una universidad para donde ir. Y una vez la Copa Presidente en Phoenix, y ahí fueron entrenadores de universidad a ver los partidos y salió un entrenador de un junior college, que es como un community college aquí en Estados Unidos, pero le llaman un poquito como junior porque tiene habitaciones en esa universidad o ese colegio de comunidad, y jugué ahí 2 años. Jugué ahí 2 años porque no tenía gente que me vio jugar, muchos entrenadores que me llevaron, y fue el único que me vio jugar y me llevó. Entonces dije, bueno, la única opción que tengo. Estaba lejos donde yo crecí, estaba a 2 horas de Denver, pero tenía ya 18, 17 años y me acabé de graduar de la high school y bueno, hablaba inglés bien, ya quería, bueno, y me tocó allá, el entrenador me explicó que si cuando iba a la universidad ahí donde me iba a llevar, que no iba a tener ninguna duda que iban a salir universidades grandes. No entiendo por qué no me llevaron, entonces él estaba muy alegre que pudiera jugar con la universidad. Qué bien, qué bien. Está bueno que nombres todo eso, porque hay muchos jóvenes internacionales que a veces piensan que tienen que llegar directo a una universidad de División 1, en de División 1, y está bueno que sepan que hay mucha gente que llega primero al Community College o a Junior College para poder crecer tanto el nivel de inglés como notas, como también futbolísticamente, que también puede ser una gran puerta de entrada a Estados Unidos para luego seguir creciendo en el fútbol, que es algo que está muy, pero muy bueno. Y después de ahí, de los 2 años de college, pasaste a Ohio, ya a la universidad División 1, ¿verdad? Claro, no, exactamente. Al principio, pues esto fue en el 2006, del 2005 al 2006. Creo que no había muchas redes sociales, el scouting no pasaba mucho por la computadora, siempre los entrenadores tenían que ir. Entonces, ahora en día, si un jugador latino viene a Estados Unidos, no tiene que preocuparse mucho, porque ahora con todas las redes sociales y todo, es muy fácil que llegue a una universidad de 4 años. Entonces, no hay que ni se ponerse triste de ir a un community college, como vos decís. Y sí, a mí me tocó jugar 2 finales con la universidad bueno, el community college de Yavapai,
y ahí llegaron muchas universidades a verme. Y bueno, cuando estaba en el college, ahí sí tuve la opción de escoger donde yo quería. Jugué muy bien, crecí como persona, crecí un poquito más de cuerpo, pensaba mejor. Entonces, al final, estoy muy feliz que me tocó ir a un community college. Porque no me tocó pagar dinero, porque cuesta menos de ir a una universidad de community college. Y a la misma vez son clases pequeñas donde, como dices, aprendes muchísimo, aprendes todo lo básico en las clases, no tienes que ir a una universidad grande donde te puede complicar. Las personas en una clase, ahí eran de 25, 30 personas, donde aprende muchísimo uno, para una universidad de 4 años. Bueno, me toca escoger universidad y la mejor opción para mí, siendo de beca, futbolísticamente, lo que yo quería estudiar y todo, era la Universidad de Ohio State. No eran muy lo que sean mejores en fútbol, pero sí me salía bien ir ahí. ¿Por qué? Porque iba a jugar, el entrenador prácticamente me prometió, pero ves, aunque le prometan a uno, no quiere decir que van a poder jugar, pero dijo que si venía, que estaba en una de las conferencias mejores de Estados Unidos, que es el Big Ten, y me dijo, si venís aquí, en menos de 10 partidos vas a ser jugador profesional. Tienes que creerme, que el talento que tenés va a llegar muy lejos y nadie te conoce, nadie sabe. Venís conmigo a hacer todo posible para. Entonces, como que él me ayudó y me convenció. Entonces, visité otras universidades, pero esa es la que me convenció más y decidí ahí en 2007. Cuando llego ahí, pues la liga era muy física, pero muy técnica. Entonces, no que yo sea tan técnico, pero sí era más técnico que los jugadores de la liga. Entonces, pero sí eran muy grandes físicos. Entonces, eso me ayudó muchísimo a mí. No había mucho latino. Entonces, la diferencia se notaba. Entonces, creo que escogí lo mejor. Sí, a los 10 partidos, como te cuento, ya todos los equipos de la MLS estaban ya, hacían visorias al equipo ese. ¿Notaste mucha diferencia entre el fútbol de college contra el fútbol después de la universidad? De Junior College, en el Junior College hay mucho extranjero, y en el Junior College hay mucho jugador latino, donde tiene mucha técnica, mucho jugador muy bueno, y no hay tanto físico como lo era en la universidad ya de 4 años. Entonces sí noté la diferencia, pero a mí en lo personal se me hizo más fácil el jugar en universidad de 4 años, pero puede ser porque ya me había preparado de ir a un Junior College, tal vez. Entonces eso me dio mucho, el cuerpo mío, como te digo, físicamente crecí físicamente y también como persona. Entonces eso me ayudó, y a los 10 partidos, como te digo, ya prácticamente sabía que iba para la MLS en 10 partidos, porque me estaba rompiendo como en Honduras. Claro, qué bien, qué bien. Y antes de pasar a hablar de cuando fuiste elegido en el Super Draft, te quería preguntar si siempre desde chico pensaste que ibas a llegar al fútbol profesional, o tuviste algún momento en tu carrera deportiva que dijiste, no, capaz que como que te bajoneaste un poco con el fútbol, o siempre tuviste la fe de que ibas a llegar y nunca pasaste en ningún momento, ninguna duda, por decirlo así. No, exactamente como vos decís. Desde muy niño, cuando crecí en Puerto Cortés, Honduras, el equipo ahí, Platense se llama el equipo de ahí, que es profesional. Desde niño dije, no, yo voy a jugar acá, por todo lo posible. Uno tenía sus sueños, lo vengo a ir a Estados Unidos, y al principio no, pensaba que no era tan bueno, había muchos jugadores muy buenos, era muy chiquito yo, se jugaba muy físico. Y cuando estoy jugando club, pues nadie, no vino ninguna de reclutarme,
y entonces eso como que pierdo la fe, pero digo, bueno, voy a seguir jugando porque el fútbol me gusta y lo seguí jugando solo porque me gustaba mucho, pero cada año que pasaba mejoraba muchísimo y cada año era mejor que algunos compañeros, les estaba pasando, será porque algunos eran más altos, otros porque tenían talento pero no trabajaban muy fuerte y yo tenía creo que ambas cosas, tenía un poquito de talento y trabajaba muchísimo. Entonces, eso siempre me daba fe de seguir mejorando, pero había perdido el de profesional. Pero luego ya cuando voy al Junior College y empiezo a jugar muy bien, de ahí me sale la fe otra vez, porque el entrenador que tenía en Junior College me dijo que de verdad que era muy bueno para estar ahí y que él iba a estar muy feliz cuando me tocara irme a una universidad de 4 años y que él iba a ayudar, y fue exactamente lo que hizo. Y cuando tuve que escoger la universidad, Ohio State, él dice, si escoges aquí vas a tener más oportunidades de jugar profesional. ¿Por qué? Porque vas a jugar todos los partidos en vez de ir a otra universidad. Te cuento, la universidad vino en Maryland, pero la Universidad de Maryland tenía, todos los jugadores eran sub-17 y sub-20 de Estados Unidos. Entonces, lo que me dijo él ahí, que iba a ser más difícil para mí jugar en esa universidad, porque van a haber todos jugadores de la sub-20 de selección y la sub-17, y tener mucha competencia. Y si iba a Ohio State, no iba a tener tanta competencia, iba a sobresalir. Entonces, exactamente, creo que la gente que estuvo alrededor mío, el entrenador, supo cómo hablarme, cómo ser alguien que me daba ¿cómo se dice? Me aconsejaba de una manera que me siento. Sí, exactamente, sí. Qué bien, o sea, tanto en el college como en la universidad tuviste entrenadores que te guiaron muy bien y también creo que cumplieron lo que te prometieron, ¿no? Porque hay muchas veces que por X motivo no se dan las cosas así, pero la verdad que buenísimo. Y otra cosa que también te quería preguntar es, ¿tu familia siempre te apoyó con esto del fútbol? Siempre, siempre. Mis padres estuvieron siempre el 100%. No sabía mucho de fútbol, mi hermano sí, pero mis padres no mucho de fútbol, pero siempre estuvieron ahí el 100%. Eran muy buenos, mis padres eran muy buenos. La verdad que mi papá, como te digo, no le gusta el fútbol, él se quedaba en los entrenamientos, él se quedaba en su carro, iba a ver los partidos que jugaba a finales. Entonces no miraba mucho partido porque no llegaba a la final mucho, hermano. Entonces solo miraba las finales. Pero fueron pocas finales, pero él estaba ahí. Pero la verdad que a mí no me importaba porque me apoyaba siempre, siempre me apoyaba en el fútbol. El fútbol en Estados Unidos es muy caro, es difícil, pero mi padre siempre, siempre estuvo ahí en todas, y eso pues creo que me ayudó muchísimo porque nunca eran gente que estaban árbitro, que se peleaban con otros padres, que me decían que tenían que hacer esto, que tenían que hacer aquello. Ellos obviamente siempre me inculcaban que diera el 100% y que fuera humilde y que fuera bueno con mis compañeros y con los otros padres del equipo. Qué bueno, Roger, todo lo que contás, y yo creo que el apoyo de la familia siempre es muy importante, también de los entrenadores, ¿no? Y otra cosa que te quería preguntar, si te acordás el día que firmaste por primera vez tu contrato profesional o fuiste drafteado por la MLS, ¿te acordás de ese día? ¿Cómo lo podés describir a ese día? Sí, hermano, sí me acuerdo muy bien. Obvio que, como te dije, a los 10 partidos ya prácticamente sabía que había muchos equipos de la MLS interesados. El entrenador de la universidad sabía también, pero hay una regla que se le llama, la regla es que uno no puede hablar, no sé cómo se llama la regla, pero sí, sí. en español, pero prácticamente uno no puede hablar con equipos profesionales durante esté en una universidad. Pero el entrenador me dijo que me enfocara mucho en la universidad jugando, y que al final, cuando terminara la temporada, hablar de esto. Y justamente terminó la temporada y prácticamente empezaron a hablar de los equipos profesionales. Y él me dijo, mira, estas son las opciones. La opción número 1,
quieres quedar en la universidad otro año más, a mí me gustaría que te quedaras, pero la verdad que quiero que decidas, ya tienes 20 años, tú decides y al final pues obviamente que quería jugar profesional, esa es una oportunidad en la vida que no la puede perder uno, el estudio siempre está ahí, pero el fútbol profesional es muy difícil. Entonces tomé la decisión y antes había una regla que todavía la hay, pero de diferente manera, que si te ibas de la universidad un año antes que terminaras, te daban generación Adidas. ¿Y qué significa generación Adidas? Significa que si eres uno de los jugadores dotados en ese año y todavía no terminas la universidad, Adidas te da un contrato donde puedes jugar en un equipo de la MLS sin que le cuenten el salario al club y también te pagan la universidad durante 11 años si necesitas, o sea que te da 11 años para que termine la universidad. Entonces, para mí era algo que no tenía cabeza de que lo iba a hacer sí o sí porque me estaban pagando universidad, salario y contrato Adidas donde te dan todo, te da zapatos, lo que tú quieras, por 5 años o más. Entonces, para mí dije, bueno, nunca he tenido patrocinio de Adidas. Nunca digo nada, nunca nada, hermano. Entonces dije, pues para mí esto es aquí, esta es la oportunidad de mi vida. Y es lo que hice a los 20 años, hermano. Hablé con mi papá y mi mamá y obvio que al principio ya después ellos se dieron cuenta que los estudios eran muy importantes. No querían, pero me apoyaron al final. Qué bien, Roger. No sabía que existía eso antes de día y la verdad que está muy bueno. Y Roger, jugaste 2 Copas del Mundo con Honduras en el 2010 y 2014. ¿Qué sentiste cuando te llamaron para la selección de Honduras después de haber vivido en Estados Unidos tanto tiempo? Me imagino que fue un momento muy feliz para vos después de vivir 12 años en Honduras, tu país, después te mudaste a Estados Unidos, donde me imagino que por el idioma y todo lo que vos contaste, no pasaste también al principio, y luego volver a jugar, a representar tu país. ¿Cómo fue eso de representar a tu país en los 2 mundiales? Increíble, increíble, hermano. La verdad que cuando llegué a Kansas City era lo siguiente, ¿verdad? Era lo que uno soñaba jugar en un mundial con su selección. Honduras tenía desde el año 82 de no ir a un mundial. Yo nací en el 86, así que nunca había visto a Honduras jugar en un mundial. Eh, Cuando me toca jugar profesional, pues ahora ya uno empieza a ver más cerca eso. Ok, ahora sí. Y si en esta etapa de profesional lo hago muy bien, lo siguiente es la selección de Honduras. Honduras, siendo extranjero, pues puedo jugar en la selección de Honduras o también en los Estados Unidos. Eh, en el año 2008, que es cuando estoy ya jugando en la MLS, el primer año de mi carrera, el entrenador que tenía me dio la oportunidad desde el principio, o sea que era novato y jugando casi todos los partidos. Y eso pues se hizo sonar en Honduras, se hizo sonar en Estados Unidos y, y justo cuando decido, pues me llama la selección de Honduras, la liga en Estados Unidos empieza como en abril y en septiembre, octubre ya me están llamando a un microciclo a la selección y el entrenador de Kansas City, entonces Peter Vermees, quiere que yo juegue para Estados Unidos, porque él piensa que yo crecí aquí, que le gustaría que jugara ahí, y también le llama el entrenador de Estados Unidos para ver si me puede llamar, pero ya ahí era ya más como que me estaba ayudando a llegar. En la selección de Honduras para mí ya me habían llamado ellos, entonces para mí la decisión de ir a Honduras era lo máximo, porque para mí la cultura hondureña todavía la tenía dentro de mí, siempre soñé jugar con la selección de Honduras, entonces decidí jugar por la selección, pero siempre la verdad que siempre lo voy a decir aquí, que estoy muy agradecido por, por Estados Unidos, el país en sí, porque le ha dado la oportunidad a mi familia de tener una vida nueva, de triunfar, de tener oportunidades grandes que tal vez en Honduras no las hemos tenido. Pero bueno, creo que la oportunidad para jugar profesional en una selección, para mí, Honduras era la que me estaba dando la oportunidad, entonces decidí ir para Honduras mejor. Qué bien, qué bien. También jugaste las Olimpiadas del 2012, ¿no?
Claro, sí, se olvidó hablar un poquito y luego, bueno, seguí jugando en la selección y igual, ahora llego a la selección y que si juego bien, hay oportunidad de jugar eliminatoria y de dar a la selección a ir a un mundial. Y cuando del 2008 al 2010 del mundial, en 2 años como profesional, me toca ir al mundial del 2010 con 22 años y bueno, no me lo podía creer que estando en Junior College en el 2006 y en la universidad de 4 años en el 2007 y en el mundial 2010. Pero bueno, el gran trabajo que uno siempre ha hecho, pues le está dando frutos. Y sí, muy feliz de estar en el primer mundial y de ahí, hermano, iba con todo, a los entrenos, a lo que sea que me llamaran de selección, con el club aquí, con Sporting, que había agarrado mucha confianza, ya sabía lo que era jugar profesional y las metas que puede lograr uno de ir a jugar a otros países. Y voy a jugar el Mundial 2010, seguí 2 años más en la selección y Honduras llega a Olímpicos. Y nos toca ir a Olímpicos en Londres, donde voy como jugador mayor y fue lo máximo también. El Mundial es lo máximo, las Olimpiadas es lo máximo y estoy viviendo una etapa del sueño, la verdad. Qué bien, qué bien. Me imagino, o sea, jugaste 2010 el Mundial, 2012 las Olimpiadas y 2014 otro Mundial. Algo muy seguido que no se da siempre. Aparte, esas competencias son cada 4 años. Estuvo increíble eso. Y después de Kansas, ¿cómo fue eso? ¿Después del Mundial 2014 te llaman para el Wiggins o cómo fue ese paso de jugar de la MLS a la Premier League? Bueno, después del Mundial 2010 lo juego muy bien y hay muchos equipos que, bueno, con mi representante en ese entonces y la prensa que dice que, oh, este equipo lo quiere, el representante dice, ese equipo no, hay un equipo que te quiere, pero el jugador está entre medio de todo eso y el jugador no sabe, solo hay cosas que escucha uno, especulaciones, no hay nada de que uno se dé cuenta. Sporting en su entonces, en Kansas, dice, bueno, esto es lo que tiene que pagar un equipo para venir a traerte, nunca pasa nada, voy a las Olimpiadas, y ese era mi último año de contrato en Kansas City en 2012. Y bueno, yo sabía que estaba jugando bien. Durante 5 años no me habían renovado el contrato, no sé por qué, pero pasó. Y en el 2012 ya se me terminaba el contrato de Adidas y estaba en agosto o junio, cuando ya estaba jugando Olimpiadas, ya sabía, había muchos rumores que había equipos de la Premier, equipos en Italia y equipos en España. Y me toca ir a las Olimpiadas. Bueno, juego bien en las Olimpiadas en Londres. En Inglaterra hay muchos scouting de todos los equipos. Y me toca regresar después de eso a Kansas City, faltando 2 meses para que termine mi contrato. 2, 3 meses. Kansas City me ofrece, pero la Premier League tenía opciones y es cuando sale lo de Wigan y decido que para mí el sueño es ir a jugar a la Premier, donde están todos los jugadores del mundo, los mejores jugadores del mundo y para mí es, como te digo, era como cuando estaba en la universidad, tengo que ir a profesional, allá tengo que ir a Premier League. Decido la Premier League y la verdad que es algo que todo me tocó ir y estar y jugar y competir en la Premier, que es algo que nunca volveré a mi vida. Claro, o sea, la liga más competitiva del mundo y increíble. Y llegaron ¿Cuántos años estuviste ahí en el Wiggins? ¿2, 3 años? Estuve 2 años y medio y nos tocó también quedar campeones de la FA Cup contra el Manchester City. Le jugamos a Manchester City en la final y bueno, fue un partido difícil, pero tenemos un equipo muy bueno, con un entrenador muy bueno que ahora la gente pues al principio no lo conocía, pero el entrenador de Wigan en ese entonces, Roberto Martínez, que es el que me llevó a Inglaterra y ahora es el entrenador de la selección de Portugal. Y él, bueno, me dio la oportunidad y quedamos campeones porque es un buen entrenador, trajo buenos jugadores al club
y creo que jugamos contra un Manchester City muy bueno, pero la verdad que nosotros tenemos un equipo muy bueno también y bueno, una final es una final y se va a jugar. Obvio. ¿Notaste mucha diferencia entre la competitividad y no solo eso, la preparación como futbolista entre la MLS y la Premier League? Sí, hermano, sí. Allá son fuertes como la MLS y técnicos como cualquier otro país. Claro. Y rápidos como cualquier otro lugar. Entonces tienen todo, 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 todo. La verdad que allá es ensueño. Es difícil jugar, pero también tienes muchos compañeros muy buenos que te ayudan a ser un jugador de élite. Y bueno, ya cuando me toca jugar allá con jugadores de élite, ya para mí ya ayudo más a la selección de Honduras y vamos al segundo mundial en 2014, pero habíamos muchos hondureños ya jugando en la Premier y en Europa, entonces ya se nos hace, no tanto como los uruguayos, pero teníamos algunos ahí. Qué bien, qué bien. ¿Notaste mucho el crecimiento como jugador de fútbol entrenando en la Premier League y compitiendo a tan alto nivel? Sí, sí, la verdad que uno no se da cuenta, solo que siempre he dicho que en Estados Unidos es muy difícil jugar, es muy difícil porque uno es el clima y, y los otros son los viajes de una ciudad a otra. Y en Inglaterra el viaje más lejos es de una hora lo máximo y el clima siempre está a lo mismo. Entonces uno va a correr en todo el partido y eso hace que el estilo de fútbol se vea muy diferente y mejor que en otros lados. Pero si un equipo de Inglaterra que ahora jugando aquí un día en Colorado, donde hay altura, y al siguiente, y 3 días después le toca jugar en Miami, donde hay una calor bárbara, no va a jugar al mismo ritmo. Entonces eso cambia que el jugador no juegue al mismo nivel. Eso es muy difícil. Y en Inglaterra, pues, puedes correr los 90 minutos y eso es lo que cambia un poco. Claro. Nunca me había puesto a pensar eso que dijiste de las distancias acá en Estados Unidos y del cambio de clima. Eso es verdad. Y más ahora también que se unió, que juegan una copa con Liga de México también, que son distancias muy grandes. Pero, Sí, hermano. y después, luego de Wiggins, volviste para Kansas City, ¿verdad? Sí, sí, no tuve muchas opciones después de que termina mi contrato. Descendemos en Wigan. Habían unas opciones, pero eran con varios equipos que estaban peleando el descenso en Inglaterra. El estilo de fútbol que ellos no era de mi estilo. El dinero era bueno, pero no era de mi estilo. Y bueno, y dije, para quedarme, y en Inglaterra vivía solo, nada más, solo. Mi familia nunca fue a verme a Inglaterra. No es que no había dinero, porque dinero sí había para que fuera, solo que era muy tranquilo. Mis padres no querían volar hacia Inglaterra, que se les entendía. Fueron una vez nada más, pero bueno, estando ahí el clima y todo eso, pero los equipos no había muchos y eran equipos de que estaban peleando descenso, entonces para mí, si no era equipo de media tabla, prefiero regresar a Kansas City, donde un equipo muy bien, y la única manera que fui a Inglaterra era por la liga inglesa, ¿verdad? Premier. Eh, Cuando me toca regresar, con mejor salario que me habían ofrecido, decido regresar el 2015 y bueno, la verdad que muy feliz de regresar al club y de estar aquí siempre, porque es un club grande, tal vez no es un club grande como lo es de Miami, Nueva York o Los Ángeles, pero te digo grande como las instalaciones, como te tratan como jugador, las canchas y todo eso. Kansas City, uno de los mejores clubes de Estados Unidos con todas sus instalaciones y estructuras. Claro.
Antes de pasar a una pregunta ya más cuando volviste a Kansas, te iba a preguntar, porque es verdad, te fuiste solo para Inglaterra y eso lo dudaste mucho o solo por pensar en jugar en la Premier League, no, ni siquiera lo dudaste. No lo dudé, no lo dudé y la verdad como si regresamos a la historia de cuando llegamos a Estados Unidos, de que me tocó ir a un junior college solito a 12 horas, que me tocó ir a Ohio, al otro lado del país, donde es otra cultura diferente, Estados Unidos es un país grande y luego me toca ir a irme a Kansas City solo, creo que esas, esos días de vivencia y todo eso de varios lugares, ya me había preparado para estar a ir a una liga como Inglaterra, ya hablaba inglés, entonces el inglés para mí ya era normal. Entonces cuando yo a Inglaterra, más bien yo llego ayudando a los compañeros que llegaban de Sudamérica que no hablaban inglés en el club. Entonces ya no soy solo jugador, también soy traductor del equipo. Entonces eso ya, pues ya me pone en un nivel muy alto también en el club, donde no me pueden echar nunca. Entonces al final eh, estoy muy bien, estoy bien. Entonces me hace conocer a otras culturas. Puedo jugar con jugadores paraguayos, jugadores de España que no hablan inglés, jugadores de Argentina, Colombia, entonces al final eso me da otro tipo de cultura en mi vida que hablando del fútbol y todo, creo que las vivencias que uno tiene en el fútbol, poca gente las que las vive. En la universidad vive mucho uno ahora porque viene gente de todos los países que vienen a Estados Unidos, pero es muy lindo porque aprende las culturas y aprende a respetar a esa gente uno. Sí, sí, haces contacto alrededor de todo el mundo. ¿Jugaste alguna vez con algún uruguayo? Eh, Hubieron uruguayos aquí en el club, en Kansas City, pues no jugaron en el primer equipo. No me tocó jugar profesional con ningún uruguayo, profesional no. Eh, pero me tocó jugar contra uruguayos y cambiar camisas contra el favorito de todos ustedes. Le fue agarrada la camisa, la tengo en una bolsa arriba. La, la más grande de todas las camisas de Uruguay. ¿De quién? ¿De Suárez o de Forlán? De Suárez, hermano, de Suárez. O sea, tú jugaste contra Suárez ahí La de con Liverpool. contra Liverpool, sí. Nos metió cuatro, hermano, cuatro el Wigan. Una bestia, Suárez. Es un animal. Era cuando estábamos metiendo, fue la temporada que con el Liverpool donde estaba reventando a todo el mundo. Me tocó estar ahí, me tocó verlo jugar porque no pude jugar en contra de él. Estuvo en la cancha, pero solo miraba pasar, hermano. Era Si muy no, bueno, lo muy tenía que bueno. talar. Sí, sí. Tengo un amigo uruguayo que es boxeador, bueno, es de MMA, Gastón, Gastón, sí, sí, sí. que es muy reconocido. Sí, sí. Él estuvo aquí en Kansas City entrenándose por muchos años. Mira. Y es gran amigo mío ahora. Sí. Qué bien, qué bien. Vi que está como Es el único psicólogo. uruguayo que tengo mucha cercanía. ¿Mm? Que vi que Gastón ahora está como Dímelo. periodista. Sí, porque está en Miami y acaba de tener un hijo él. Bueno, su mujer acaba de empezar una familia. Pero tengo amigos, no, tengo amigos uruguayos también por otros lados ahí. Qué Pero bien, no futbolistas, no futbolistas. qué bien. Bueno, Roger, las últimas preguntas que te tengo. ¿Qué parte del sueño de ser futbolista nadie te contó que lo viviste y dijiste, wow, no sé, yo me imagino que hay mucha presión que los futbolistas viven, que uno siempre, cuando uno ve a los futbolistas afuera, piensan qué buena vida y todo eso, pero nunca piensa en el esfuerzo de entrenar todos los días, 2 o 3 veces, de la presión que viven, ¿no? Sí, sí, exactamente. Creo que si uno como futbolista sabe llevar eso,
pero que la gente no sabe, que piensa que llegó profesional así. No, creo que hay mucho trabajo atrás del futbolista que nadie se da cuenta. Muchas veces uno entrena y entrena y entrena y, y no sale nada, y no sale nada y de repente por dificultades de la vida le dan una oportunidad en algún lugar. El entrenador de la universidad mía siempre decía que uno nunca sabe quién lo va a estar viendo a uno, así que tiene que dar el 100% en todos los lugares. Y así pasó, ¿verdad? Entonces, sí, pero el fútbol, sacrificios, de mucho sacrificio, que en vez de, como por ejemplo, el profesional, se pierde mucho con la familia, uno, fines de semana, nacen sobrinos, nacen primos, hay bodas entre familia, fiestas, cumpleaños, y es imposible porque puede decir uno, bueno, este fin de semana no voy a jugar este juego porque es el cumpleaños de mi hermana. Imposible. Entonces, en esa es muy difícil, la familia hace su vida, está todo lo que se ha perdido uno. Qué bien, qué bien. Y Roger, si pudieras hablar con el Roger que tenía 11, 12 años ahí, que se fue para Estados Unidos y que quería volverse a Honduras porque no estaba jugando al fútbol, ¿qué le dirías hoy en día después de haber vivido toda una carrera profesional como la viste, que jugaste 2 mundiales, olimpiadas, jugaste la Premier League y toda tu carrera que la verdad que es impresionante? No te escuché, ¿qué le diría? ¿Qué le dirías al Roger de niño cuando tenía 11, 12 años, que se fue de Honduras a Estados Unidos y al principio no jugó al fútbol y quería volverse? ¿Qué le dirías después de haber vivido, de hoy en día, saber todo lo que viviste como futbolista? Bueno, le diría un poquito más de paciencia porque la paciencia no la tenía mucho. Creo que mis padres tenían eso, pero yo no la tenía mucho. Eh, Bueno, creo que le diría muchísimas cosas, hermano, pero creo que tenga esa paciencia y que siga trabajando fuerte, que las cosas van a ir. Yo creo que eso me costó muchísimo, pero nunca, de que no se rindiera y bueno, fue algo muy difícil, pero creo que son las cosas que le diría y bueno, creo que me quedo con eso. Qué bien, qué bien. Roger, otra pregunta es, hay muchos jóvenes en Sudamérica que están jugando en las juveniles de equipos profesionales, pero muchas veces no tienen muchos minutos y todo eso, y les llega la oportunidad de a veces de becas deportivas acá a Estados Unidos, y a veces dudan porque no saben si puede ser una buena opción, no saben si los pueden caminar al fútbol profesional. ¿Qué le dirías vos? ¿Qué le recomendarías? Bueno, creo que yo siempre soy una persona que donde me sale una oportunidad y me quieren en algún lugar, eso es lo que decido hacer. Las oportunidades, cuando me salía a mí una oportunidad, la primera oportunidad, siempre la tomaba con mucha seriedad y las oportunidades están ahí para tomarlas. Estados Unidos en especial es un país muy grande donde se menea todo, sea en el fútbol, sea en mercadeo, sea en negocio, se menea todo. Entonces creo que pensarlo muy bien, porque es una oportunidad que le están brindando y, y en esfuerzo, y además es estudiar, eh, que lo tomen muy en serio, y aún así en sus países allá, si la oportunidad no ha salido, que sigan trabajando fuerte, porque me ha tocado jugar con muchos jugadores profesionales donde no les dan la oportunidad y como que se vuelven pocos, cuando la oportunidad viene, están listos. Entonces, yo diría que todas las oportunidades las tomen con mucha seriedad y que no se rindan, ¿verdad? Porque las oportunidades llegan en el momento que uno espera. Y lo que tiene que estar uno es estar listo, estar preparado para cuando esa oportunidad llegue. Sea universidad,
sea oportunidad de trabajo, creo que eso tiene que ser. Entonces, bien la recomendación. Exacto, hermano. No, hermano, yo muchísimas gracias. Qué lindo lo que estás haciendo. Vi tu página también. Creo que tu página puede inspirar a muchos jugadores que tal vez no sepan qué hacer. Y ojalá que sigas inspirando gente, hermano. Y gracias, hermano, porque en Estados Unidos es muy difícil, pero con lo que haces, hermano, ojalá le llegue a mucha gente. Y felicidades también, hermanito. Avísame. Cuando vos querés venir aquí, hermano, bienvenido sea. Tenés que salir de tu pueblo ahí en Odessa, hermano. Creo que eres el único uruguayo ahí, hermano. Dale, hermano, dale, suerte, que tengo que salir aquí ahorita, pero bueno, saludos, hermano, y que te siga yendo muy bien, hermano. Dale.